Se acaba el año 2024 y a mí me gustaría hacerlo con un nuevo vídeo, dedicado en este caso a una de las figuras más desconocidas, pero no por ello menos importante, de la historia de España. Me estoy refiriendo al escritor, periodista y crítico literario y teatral Mariano José de Larra. Si nos miramos su biografía de arriba abajo, nos daremos cuenta de que en buena medida resume la España turbulenta de esos comienzos del siglo XIX. Mariano José de Larra nació en 1809 en el Madrid ocupado por las tropas de Napoleón. En aquellos momentos, su padre era un médico afrancesado que viajaba con José Bonaparte. Su condición de exiliado siempre le persiguió, de exiliado y de liberal. Pues rápidamente tuvo que irse a Francia acompañando a su familia porque Fernando VII ganó la guerra de independencia desde su retiro en Valencé, gracias al empecinado y a otra gente que metía en la cárcel, por cierto, y gracias a ello pues pudo viajar a París y luego volver, gracias a la amnistía decretada por el rey Borbón, el rey deseado y luego el narizotas, ¿no? Tal como la apoda el pueblo. Lo que más me interesa a mí de este escritor es su capacidad para analizar la situación política. Es decir, le tocaron vivir momentos muy tensos. Estamos hablando de que después de Fernando VII, pues viene el problema de la sucesión, ¿no? Está en la guerra carlista, porque su pretendiente, o sea, hay dos pretendientes, Carlos María Isidro, pues no acepta el nombramiento de la hija de Fernando VII como reina de España, ¿no? Y está también la regente, la futura regente, María Cristina, y todos los problemas que de ello se derivará, ¿no? Entonces, según Mariana José de Larra, el principal problema que tenía este país no es ya la alta política y esos líos entre borbones y carlistas y ese tradicionalismo y liberalismo. Es ya que tenemos un país desnortado. Es decir, para él habían tres estamentos claros. Teníamos unas masas altas, unas clases altas que era la vieja élite del antiguo régimen, que como decía él andaba para atrás, sin rumbo. Luego teníamos unas clases medias que estaban confusas, perdidas en su callejón y que trataban de imitar a los de arriba en vez de invertir y ser emprendedores y poner en marcha proyectos de modernización industrial y tecnológica, que es lo que requería el país, imitando un poco lo que pasaba en Francia o en Alemania, ¿no? Pero ellos iban a lo suyo. Y luego teníamos las clases populares, pues que eran muy analfabetas, ¿no? De hecho, Larra decía que había un problema, y es que en este país no se sabe si no se escribe porque no se lee o no se lee porque no se escribe. Entonces ahí está un poco la cuestión. Desde su seudónimo, llamado Fígaro, pues criticó buena parte de esos aspectos de la sociedad madrileña de su tiempo y en buena medida de la España, ¿no? Que él vivió. De alguna manera es el precursor de todo lo que vendría después con Unamuno y la generación del 98, de ese malditismo de España no funciona, España va a trancas y barrancas, España, pues eso, es un país, una nación fallida, ¿no? Bueno, que se lo digan a los demás, ¿no? Mira la que montó Alemania, ¿no? Con las dos guerras mundiales. Entonces, en ese sentido, Larra es un poco el iniciador de todo eso. Pero lo hace porque él ama a España. O sea, para él, la patria es como una iglesia, es muy necesaria. Y eso en sus viajes, cuando estuvo fuera, él se dio cuenta. Cuando viajó a Flandes, París y demás, y conoció a gente como Víctor Hugo, Alejandro Dumas. Él se dio cuenta de que España solo hay una y que era su cuna y que la quería demasiado, ¿no? Por eso la criticaba tanto, en ese sentido, ¿no? Me gusta mucho la metáfora que utiliza del liberalismo y el mar, ¿no? Él dice que los liberales son como el mar, siempre en eterno reflujo, en eterno cambio. Yo que me declaro liberal, me identifico un poco con esa metáfora, ¿no? Siempre somos personas que estamos en crecimiento, en constante cambio. Vemos el sufrimiento como una forma de avanzar en la vida, ¿no? Y él decía, evidentemente, que el liberal es como el mar y como la migración, en el sentido de que o va a la migración, o está preparando una, o viene de otra. Con lo cual es un valor a reivindicar en esos tiempos tan que se dice de políticamente correctos y demás. Y luego también, evidentemente, hay cosas que a mí me chocan mucho la atención, como ese episodio de cólera que transcurre en Madrid de la década de 1830, cuando el gobierno, en este caso de la madre de Isabel II, de María Cristina, pues ocultó los muertos causados por esta epidemia, diciendo que aquí no pasaba nada. Eso es un poco lo que pasó aquí en la pandemia, ¿no? Hace cosa de 4 años, ¿no? Y eso, esas luchas estériles e infértiles que tanto disgustaba a la Larra, ¿no? Entre el gobierno central y el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso. Entonces da que pensar como esta cosa, siempre caemos una y otra vez en los mismos errores, ¿no? Es algo que puede ser un poco de esa España negra, esa España de topicazo, ¿no? Que a mí no me gusta mucho, pero bueno, es la que vivían estos señores y nuestro trabajo como historiadores se dedica a analizar por qué pensaban así y por qué escribían así. Pues seguramente si hubiéramos vivido en el siglo XIX, yo y muchos de mis compañeros pensaríamos así, en ese sentido, en esos términos, ¿no? Quizá demasiado pesimistas, ¿no? No lo sé. En cualquier caso, hay frases para destacar, ¿no?
Aquí hay un artículo donde dice, loco estoy del gozo y del contento, digan lo que digan, acerca de la superioridad de otros países. La patria es para un español más necesaria que una iglesia. Resume a la perfección el lema de los románticos y a la fe en el progreso y la ciencia para cambiar y mejorar la realidad. Libertad en literatura, como en las artes, como en la industria, como en la conciencia. He aquí la divisa de la época, he aquí la nuestra, he aquí la medida con que mediremos, en nuestros juicios críticos, preguntaremos a un libro. ¿Nos enseñas algo? ¿Nos eres la expresión del progreso humano? ¿Nos eres útil? Pues eres bueno. Ahí está el optimismo decimonónico, ¿no? Que luego vendría a romperse con las tesis marxistas, ¿no? De que el mundo no siempre progresa para bien, en ese sentido. Entonces, como digo aquí, resumo bien lo que pasó en España, pues entre la Pepa y 1837, que es el año en el que murió, el año en el que ascendió la reina Victoria, por cierto, y se produjeron los primeros levantamientos obreros en Lyon, creo, y en París. Entonces, un poco me gustaría traer a este personaje aquí porque lo considero importante y creo que nos es útil a nuestra época, ¿no? Esta época en la que tenemos falsos profetas, gente demasiado políticamente correcta, que no dice lo que piensa, pues Larra era uno de esos, ¿no? Quizá por eso no caía bien a nadie, porque era pues del centro, ni con unos, ni con otros, ni con los liberales moderados, ni con los liberales exaltados. Pero siempre se ilusionaba por cada etapa nueva en la política española. Y yo creo que esa es la actitud que hay que tener ante la vida, ¿no? En ese sentido. Nada más que añadir, felicitar el año, a toda la gente que me apoya, a mis familiares, a mis amigos. Sabéis bien de quién os hablo. Siempre estaré ahí apoyándoos. Para mí sois lo mejor. La amistad, como decía Aristóteles, es lo mejor que tenemos en esta vida. Y esperemos meter a 2025 tan duro como 2024.